Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, 19º del tiempo ordinario, se nos presenta en la liturgia de la palabra el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Recordemos capítulos atrás en donde el tema principal ha sido el tema de la fe. Desde el capítulo 13 habíamos encontrado la falta de fe en los propios coterráneos de Nazaret, en los propios del pueblo de Jesús. Después habíamos encontrado como el rey Herodes Antipas, quien había reaccionado ante la fama de Jesús, mas le cuesta creer. Ahora le va a tocar el turno a los mismos discípulos de Jesús. Ellos son quienes han sido testigos desde el principio de la obra mesiánica del Señor. Ahora deben tomar una posición de fe frente al Maestro. Reflexionemos en 3 momentos. El primero, Jesús que nunca deja de orar. El Evangelio nos presenta que después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Jesús no deja nunca de orar, y los evangelios nos muestran muchas situaciones donde él se retira a orar y busca la soledad para hacerlo. En nuestro diario vivir, programamos muchas cosas, planificamos tantas actividades. Qué bueno que entre ellas incluyamos unos minutos para la oración y dejemos esos instantes para dedicarnos con constancia a comunicarnos con nuestro Padre y que nada nos aparte de esta intención, así como lo hacía Jesús, el eterno orante. Un segundo momento. Orar incluso en medio de los peligros. Después de navegar casi toda la noche, la barca donde navegaban los 12 avanza entre las dificultades ocasionadas por la violencia de las olas y el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia los discípulos caminando sobre el mar. Y estos, al verlo caminar sobre las aguas, se asustaron, hasta creyeron que era un fantasma. Es aquí donde la figura de Pedro sale a relucir
y le pregunta y le dice a Jesús: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. A lo que Jesús responde: ven, baja de la barca y camina sobre las aguas. Pero a causa de la violencia del viento, Pedro tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. La reacción del apóstol es muy humana. Es un contraste entre la fe y su intuitivo temor. En Pedro encontramos la imagen de todo orante que cree en su Señor, pero que cuando llegan las dificultades tenemos miedo. Un tercer momento: Jesús que escucha la oración. En este momento Jesús se hace Salvador y Pastor misericordioso de Pedro cuando le tiende la mano y lo agarra con fuerza para sacarlo del agua. El gesto es al mismo tiempo un signo de la vida y la salvación que Jesús le ofrece al discípulo. También está indicando que la fe no se alcanza si no es con la ayuda del Señor. Estamos hoy ante una bella catequesis sobre la confianza en el Señor en medio de las dificultades y las pruebas. Pedro ha pedido casi algo imposible, pero ahora él y todos hemos de saber que aún en eso, en lo imposible, se puede lograr si confiamos en la palabra del Señor. En muchas ocasiones perdemos la tranquilidad y tenemos a nuestro alrededor una tormenta de preocupaciones, y nos sucede que no identificamos la voz de calma que nos da el Señor, o nos cuesta mucho reconocer su presencia. Seguramente esto es porque estamos algo alejados de Dios, y entonces nos hundimos en la inseguridad que está bajo nuestros pies. Cuando esto suceda, busquemos la mano salvadora de Jesús que se extiende hacia nosotros, y hagámoslo poniendo toda nuestra confianza en Él. Nunca dejemos de orar. Que el Señor nos bendiga en este domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.